Buen día a todas las personas que nos acompañan en nuestra segunda sesión del ciclo de conferencias sobre la implementación de la profilaxis preexposición PrEP, una sesión que es convocada por la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el PNUD, el Ministerio de Salud y Protección Social, Profamilias y de Salud y ASEMI. Para nosotros pues es muy importante estas sesiones para identificar o reconocer los elementos clave que orienten a los diferentes responsables de la organización de los programas de PrEP en el país para una adecuada implementación. En esta segunda sesión nos acompaña la doctora Hortensia Peralta. Ella es asesora regional de prevención de VIH y ITS en la Organización Panamericana de la Salud con sede en Washington, quien nos compartirá experiencias a nivel de Latinoamérica de implementación de la PrEP, avances y desafíos también para su implementación a partir de estas experiencias. Y posteriormente la doctora Catleya Bella, consultora nacional para Colombia en VIH, ITS y hepatitis virales de la OPS, nos acompañará con una presentación contándonos cómo se realizó el piloto de PrEP en Colombia, que se desarrolló durante los últimos años en el Distrito Capital de Bogotá. A las participantes de nuevo, mil gracias, y le doy, antes de darle paso a las doctoras de la OPS, le doy paso a la directora, a la presidenta ejecutiva de ASEMI, la doctora Paula Acosta. Bueno, un saludo muy especial para todos. Nos complace mucho estar en este espacio que hace parte de los ciclos de formación y de capacitación que organiza ASEMI. Este es un tema en donde pensamos que hay una experiencia tanto local como internacional muy importante y que esto sumado a la inclusión que se ha hecho dentro del plan de beneficios de nuevas tecnologías, pues nos da un rango muy grande de manejo para poder atender esta patología y para poder atenderla desde lo que uno quisiera como asegurador, y es desde la prevención. Entonces, sin más antesala, le doy la palabra para que empecemos con nuestra primera charla. Doctora Peralta, el panel es suyo. Sí, buenos días. Estoy tratando de... No puedo... Tiene silenciado el micrófono. Ok. Buenos días. Ahora sí me escuchan. Tenía bloqueado el micrófono. Sí, perfecto. Ok, buenos días, mucho gusto. Vamos a hablar un poco inicialmente de lo que es la situación actual de la infección por VIH a nivel mundial. Sabemos que tenemos como Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud un compromiso hacia los del ODS hacia el final del SIDA para el 2030. Sin embargo, si podemos ver esta lámina y vemos la línea azul, este es cómo vamos cómo va la incidencia de VIH hasta el momento. Sabemos que teníamos una meta para el 2020 que era la meta 90-90-90, el 90% de los diagnósticos, 90% de las personas en tratamiento, 90% de las personas suprimidas, y que necesitamos llegar al fin del SIDA para el 2030. Y si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, esta es la raya roja, es la proyección estimada. Significa que necesitaríamos dar un paso acelerado para poder llegar hasta aquí, que es el 2030, y el trecho que nos hace falta es bastante grande. ¿Qué pasa? Que todavía para los datos del diagnóstico tardío en América Latina y el Caribe, es más del 25%, es decir, casi una cuarta parte de la cohorte de diagnósticos están siendo diagnósticos tardíos. Necesitamos entonces tener claro que las nuevas infecciones para el 2020 no han descendido, que el diagnóstico tardío todavía corresponde a una gran proporción de los casos y que necesitamos tener un enfoque diferente a lo que hemos venido haciendo habitualmente, porque lo que hemos venido haciendo habitualmente dentro de las respuestas nacionales en los diferentes países en la región no ha logrado tener el impacto que nosotros queremos, que es la disminución de las nuevas infecciones y acabar con el SIDA para el 2030.
Para esto, la Organización Mundial de la Salud, junto con el ONU-SIDA, han propuesto la estrategia de prevención combinada del VIH. Entiendo que en la sesión anterior revisaron un poco de la prevención combinada del VIH, que tiene 3 componentes: el componente estructural, el componente comportamental y el componente biomédico. ¿Por qué lo menciono de esa manera? Porque primero hay que abordar las barreras estructurales del estigma, discriminación, las reformas de política, la promoción de equidad, incidir y trabajar en conjunto con las personas para tener cambios comportamentales. Esto se habla de la participación comunitaria, el involucramiento de los medios de comunicación, la educación, para que las estrategias de intervención biomédica sean exitosas. No podemos arrancar un servicio de PrEP, por ejemplo, sin tomar en cuenta que debe tener ciertos elementos biomédicos como los servicios de prueba de VIH, acompañarse de preservativos, lubricantes, tener claro que si hacemos testeo vamos a encontrar personas que son positivas y estas deben estar vinculadas rápidamente al inicio rápido de tratamiento antirretroviral, y que es una oportunidad para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual. En la última guía de la OMS también hablamos del continuo de prevención. ¿Qué es el continuo de prevención? Es el cambio del paradigma. ¿Cuál es el paradigma? El paradigma es lo que nosotros venimos haciendo, es testeando personas que se encuentran en riesgo, o testeando personas que nosotros llamamos que se encuentran dentro de las poblaciones clave, para encontrar personas con VIH y proveerles un servicio de atención, un cuidado de vida, antirretrovirales, consejería, etcétera, ¿no? Pero entonces significa que es un servicio que está medicalizado, únicamente dirigido hacia personas que están enfermas. Y realmente cuando hablamos del continuum de prevención en VIH es en esta población clave hacer una valoración de riesgo sustancial, hacer un testeo de VIH. Si la persona es negativa, entonces vincularla a un servicio de prevención efectiva. Porque ¿qué es lo que pasa? Tradicionalmente veníamos haciendo que estas personas dentro de población clave se testeaban. Si eran VIH negativo, les recomendábamos testearse dentro de 3 meses, testearse dentro de 3 meses, testearse dentro de 3 meses, hasta que finalmente en 1 o 2 años o antes esta persona era positiva, o sea, o se transformaba en positivo. Y ahora lo que queremos es que esta persona negativa se vincule a un servicio de prevención, se retenga en ese servicio de prevención, esté adherente a través de los cambios comportamentales, la consejería, servicios amigables, y se mantenga negativa en el transcurso de su vida. Dentro de esta respuesta que vemos a nivel de la región de América Latina, y debo decir que es una de las regiones que están más atrasadas en la aceleración del paso y en la reducción de las nuevas infecciones, hay cuatro o 5 intervenciones que pueden ayudarnos a acelerar el paso. Primero, la expansión dramática del testeo, la implementación de PrEP, el tratamiento temprano con esquemas optimizados y que estén los pacientes retenidos, y la participación de la comunidad. ¿Por qué estoy hablando de testeo si me pidieron que hablara de la implementación de PrEP? Porque la PrEP no es una intervención aislada. No es como que yo digo, hoy voy a comenzar a dar PrEP en este servicio e inicio, arranco. La PrEP es una intervención dentro de un paquete de servicios que debe iniciar con el testeo. Debemos de modificar un poco nuestra visión de hacia dónde estamos testeando, de a quiénes estamos testeando, dónde estamos buscando a las personas, o si solo estamos esperando que las personas vengan hacia nosotros para tener un diagnóstico cuando ya tienen diarrea, cuando tienen pérdida de peso, cuando tienen síntomas y tienen una enfermedad avanzada. La OMS ha venido brindando diferentes directrices que se han llamado para servicios de detección del VIH en el contexto de una epidemia cambiante, y da varios enfoques que ya están traducidos al español y están todos disponibles en la web. Pero esencialmente nos hace 2 llamados de atención. ¿Quién hace falta? Si las nuevas infecciones no están descendiendo, no estamos encontrando suficientes positivos y tampoco estamos alcanzando negativos, ¿dónde estamos testeando?
dónde estamos buscando a las personas que nos hacen falta. Y nos señala que debemos buscarla dentro de las poblaciones clave y sus parejas o compañeros, y también dentro de las parejas de personas con VIH y las personas que han tenido infecciones de transmisión sexual en los últimos años, en el último año más o menos. También nos ofrece modelos que pueden ayudarnos a aumentar el testeo y nos habla directamente de los prestadores no profesionales capacitados y supervisados que pueden brindar servicios de pruebas de VIH seguros y eficaces utilizando pruebas rápidas. Podemos hacer de uso de pares, podemos hacer distribución de kits de autopruebas del VIH, el uso de nuevas herramientas y tecnologías, hay apoyo a través de teleconsejería, apoyo a través de telemedicina, distribución de kits de autotest con medios audiovisuales para la consejería y también el uso de métodos anónimos. La idea es que podamos llegar a aquellas personas que no están asistiendo a los servicios de salud. Y hace una recomendación muy clara en el 2019 hacia la recomendación de la autoprueba. Y menciona que la autoprueba no proporciona un diagnóstico definitivo, como sabemos es una prueba de screening, pero sí nos acerca al diagnóstico. Y esta se puede hacer en el entorno comunitario, por internet, a través de distribución secundaria. Ofrecen bastantes contextos, tenemos experiencias, tenemos a nivel de la región países que tienen política desarrollada de autotest, es decir, que al menos ha sido incluida en las normas o en las políticas. Brasil ha hecho, como vamos a ver más adelante, ha implementado grandes pasos en autoprueba. Tenemos en Haití, en Guatemala, Paraguay, Canadá, Trinidad y Tobago. Tenemos otros países con políticas que están en desarrollo, que han realizado pilotos de autotest y que están para arrancar el escalamiento progresivo en este año, en el 2022, y países que ya tienen la autoprueba disponible circulando, como Cuba, como Brasil, como Belice, como Estados Unidos, donde está disponible tanto en los servicios de salud como a nivel de las farmacias. Para también avanzar con la segunda intervención que decíamos que nos puede ayudar a acelerar el paso, tenemos la PrEP. Y que cuando hablamos de PrEP, ¿a qué nos estamos refiriendo? La PrEP es el uso de medicamentos antirretrovirales por personas que no han adquirido el VIH para reducir el riesgo de contraer una infección por el VIH. No es tampoco una intervención tan nueva, está aprobada por la FDA desde el 2012, entró en recomendaciones condicionales de la OMS. Podemos ver el avance desde el 2012, entró como una recomendación condicional en el contexto de proyectos demostrativos y a lo largo de estos 10 años ha venido avanzando a través de la recolección de evidencia de la implementación de proyectos de PrEP. Ha pasado de la aplicación a personas con riesgo sustancial a tener desarrolladas herramientas para la implementación de la profilaxis preexposición, pasar de recomendaciones de PrEP diaria a recomendaciones de PrEP on demand, a pasar a otro tipo de presentaciones, además de las presentaciones orales, como los anillos vaginales de dapivirina, y a estar actualmente discutiendo dos cosas importantes: la simplificación de la provisión de los servicios, es decir, la provisión del servicio a nivel comunitario, en algunos entornos, el task shifting o el cambio de tareas, el apoyo de personal no médico para la dispensación de PrEP y la consideración de la inclusión de una recomendación para cabotegravir long acting como PrEP inyectable cada 2 meses, que probablemente estén listas las recomendaciones para julio-agosto de este año. Hablando de lo que tenemos disponible para uso ahora, tenemos las presentaciones orales de tenofovir entricitabina, de tenofovir lamivudina, tenofovir solo, tenofovir alafenamida, porque el primero es tenofovir disoproxil fumarato, y también tenemos tenofovir alafenamide con entricitabina, aunque este todavía no está aprobado por la OMS, pero sí está aprobado por la FDA y por el CDC. Tenemos, decíamos, el anillo vaginal de dapivirina y lo que mencionábamos del cabotegravir. ¿Qué evidencia nos respalda el uso de la PrEP? En realidad hay abundante evidencia en la literatura
pero resaltan una revisión sistemática y un metaanálisis de más de 10 estudios que han encontrado que la PrEP que contiene tenofovir disoproxil fumarato son 3 cosas importantes para los que van a implementar PrEP. Primero, que es eficaz para reducir la adquisición del VIH independientemente de la edad, del género, de la orientación y de las prácticas sexuales. Segundo, que es seguro, porque tampoco queremos utilizar una intervención que ponga en riesgo a las personas o que produzca más daño que prevención. Y tercero, que no está asociado con un riesgo biológico o conductual significativo. Esa es una parte importante, sobre todo cuando hablamos del estigma de las personas que van a ser usuarias de PrEP, que tienen mucho temor de que se les marque como que tienen conductas sexuales muy atrevidas o los marcan como que quieren tener sexo libre y la verdad es que la conducta sexual está muy relacionada con la expresión de la sexualidad y debe ser abordada dentro de la evaluación de PrEP, pero no está asociado un cambio de conducta sexual o un cambio de conducta de riesgo biológico con la asociación de PrEP. ¿Qué significa eso? La persona que utilizaba preservativo probablemente continúe usando preservativo aunque utilice la PrEP. Un dato es que desde que la OMS ha publicado la recomendación sobre la PrEP oral, que fue ya en el 2015, una recomendación más no condicional, sino más abierta, más de 100 países han incorporado la PrEP en sus directrices nacionales sobre el VIH y se ha informado de usuarios de PrEP en 77 países. Tenemos evidencia que habla de que la eficacia de la PrEP es más del 90% si la persona si es adherente, ¿verdad? Si es adherente al plan que se le ha diseñado, porque no se trata de que solo va a tener más eficacia si la toma a diario, porque si la toma on demand pero cumple los requisitos, pues entonces va a tener también buena eficacia. Uno de los estudios pioneros que habla de la eficacia de la PrEP para prevención de infecciones fue el estudio PROUD. En este se hicieron 2 brazos, uno donde se randomizaron 269 y 275 personas dentro de la población clave que eran VIH negativo, que tenían sexo anal no protegido en los últimos 90 días y que eran mayores de 18 años. Un brazo se designó a prevención tradicional. Cuando hablamos de prevención tradicional, estamos hablando de condones, educación, lubricantes, y en las cuales se difirió el PrEP para después de los 12 meses. Y el otro brazo para el inicio inmediato de la PrEP y de la prevención combinada. Perdón, no sé si me están escuchando. Escuchamos. Perdón, sí, me fui un poco. Perdón por la interrupción. Se me perdió la pantalla. ¿Y si están viendo la presentación? ¿Hola? Sí. Ok. Entonces, en este estudio, la mitad, más o menos 275 personas fueron randomizadas a un inicio inmediato de la PrEP con prevención combinada. ¿Qué significa? PrEP, condones, lubricantes, estrategia de intervención educativa, cambio comportamental, y se les daba un seguimiento cada 3 meses. El resultado fue que en el grupo que tenía PrEP y con prevención combinada hubo un 86% menos de riesgo de contraer el VIH. Y tuvo que pararse el otro brazo y pasarlos a PrEP porque era evidente que las nuevas infecciones estaban siendo menores en el grupo que tenía PrEP que en el grupo que estaba teniendo prevención tradicional. Tenemos que estar claro que la PrEP también tiene restricciones y que una de las cosas más importantes que debemos hacer antes de ingresar a una persona en PrEP es saber que no tiene VIH, estar seguros que es VIH negativo, porque la PrEP no es tratamiento para el VIH. Tampoco previene la adquisición de otras infecciones de transmisión sexual, por lo cual la PrEP debe ofrecerse en conjunto con preservativos para prevenir la adquisición de otras infecciones de transmisión sexual
y con métodos de planificación familiar en el caso de las mujeres para prevenir un embarazo, porque no previene embarazo. La PrEP es segura. También tenemos ensayos controlados aleatorios y una revisión sistemática y un metaanálisis donde se comprobó que los efectos adversos grado 3 o 4 no hubo diferencias estadísticas en la comparación con placebo y que el evento adverso mayor fue la náusea. Esto es un poco de lo que decía de la PrEP y el comportamiento sexual. No hay pruebas sólidas de compensación de riesgo en las prácticas sexuales para los usuarios de PrEP. No hay diferencias significativas en las tasas de infecciones de transmisión sexual entre usuarios de PrEP y no usuarios de PrEP. No hubo aumento significativo en el número de parejas sexuales reportadas para los usuarios de PrEP y no hubo cambios significativos en el uso de condones. Probablemente la persona que usa condón va a seguir usando condón. Y de cualquier manera, siempre se recomienda que en la medida que nosotros tenemos esta oportunidad, que el abordaje y el inicio de la PrEP debe ser visto como una oportunidad para hacer el abordaje integrado en la persona. Todavía hay personas que se preguntan si la PrEP aumenta o no las ITS. Hay datos de que se aumenta el diagnóstico, ¿verdad? Las oportunidades de diagnóstico de cualquier ITS rectal y ha habido datos de mayor aumento de diagnóstico de clamidia rectal. Sin embargo, el análisis de esto es que al tener un grupo de personas al que están siendo sometidas a un tamizaje, a un diagnóstico, tenemos mayor oportunidad de encontrar positivo. Y siendo bien prácticos y pragmáticos, al tener más diagnósticos, pero de enfermedades o infecciones que son curables, tenemos la oportunidad de avanzar también en la estrategia de las ITS que habla del diagnóstico y la curación de las ITS que son curables, como la clamidia, la gonorrea, la sífilis. Estas son ITS que son curables, que podemos hacer el abordaje de personas que están en PrEP y en un año, por ejemplo, estar claro si las personas están curadas o no. Esta oportunidad debe verse como una oportunidad para la optimización de la prevención y el control de las ITS que han estado como relegadas y tratar de ir un poco más allá del abordaje sindrómico a un abordaje etiológico. En el caso de la PrEP y la fertilidad femenina, no hay pruebas sólidas de que la PrEP altere la eficacia de la anticoncepción hormonal. El uso de PrEP no se asocia con mayores riesgos de eventos adversos con el embarazo, es decir, es segura para utilizar en mujeres que, o sea, parejas serodiscordantes, mujeres que quieren quedar embarazadas, de parejas con VIH. No se observaron malformaciones fetales en mujeres embarazadas que utilizan PrEP. ¿Qué criterios tenemos para iniciar la PrEP? Y aquí es importante que hasta el momento, aunque va a haber un cambio en la recomendación que va a apoyar un poco y va a relajar un poco más la necesidad del seguimiento con la creatinina, hasta el momento en la guía que está actualizada, estos criterios deben cumplirse todos. Primero, y el más importante, haber dado negativo en la prueba de VIH. No haber tenido una exposición al VIH en las últimas 72 horas, llámese relaciones sexuales sin preservativos o relaciones sexuales de riesgo. La ausencia de sospecha clínica de infección aguda por el VIH, no tener alergias ni contraindicaciones a los medicamentos de la PrEP, esto fundamentalmente asociado a un daño renal preexistente o a alergias mismas a los medicamentos, tener más de 60 mililitros minutos en el aclaramiento de creatinina. Esto en la nueva recomendación que va a salir, lo que dice es que no es necesario tenerlo antes de empezar, que hay que hacerlo en los primeros 3 meses y va a estar más relacionado con la edad y las comorbilidades de las personas, más que con el prerequisito de hacerlo antes de iniciar la PrEP. Estar dispuesto a usar la PrEP según lo prescrito y a hacerse la prueba de infección de VIH periódicamente y presentar un riesgo significativo de infección por VIH. Ahora, ¿qué es riesgo significativo? Entonces, para personas que están en cualquier entorno, por ejemplo, solo la demanda o la solicitud de PrEP, independientemente de los riesgos, debe ser considerado como una necesidad. Tener una pareja sexual con VIH que no esté suprimido, es decir, que no tenga supresión virológica, o que ha utilizado PrEP por una exposición sexual. Por eso es que es importante, y aquí quiero recalcar, que la profilaxis
post-exposición no ocupacional o la profilaxis post-exposición universal es un elemento que debería estar dentro de los lineamientos de PrEP. Porque cuando yo como proveedor de servicio estoy frente a una persona y hago el análisis de riesgo, es decir, pregunto si ha tenido relaciones sexuales de riesgo, si ha tenido pérdida de condón, si ha tenido exposición en las últimas 72 horas. Si esa persona ha tenido una exposición en las últimas 72 horas, o sea, ha roto el condón, esa persona debe pasar a un curso de PEP y no de PrEP en ese momento en el que yo no puedo estar seguro si la persona tiene o no VIH. Entonces, lo que nosotros sugerimos es un lineamiento integrado de PrEP y PEP para que no estén separados y la persona que recibe el entrenamiento pueda hacerlo de forma integral también en su análisis de riesgo. Para pacientes en áreas de alta carga, que puede ser, por ejemplo, las poblaciones clave, simple uso irregular de preservativos, una pareja sexual con alto riesgo o los antecedentes recientes de una ITS son suficientes para tener riesgo significativo de infección por el VIH. Y de estos, la persona solo es necesario que cumpla al menos uno. Es decir, que con solo la solicitud de la PrEP es suficiente para considerarlo como de riesgo sustancial. ¿Cómo podemos hacer para trabajar las barreras de implementación? Primero, no pensar en la PrEP como una intervención aislada. Debe estar incorporada en una política pública. La atención debe ser culturalmente apropiada. Se debe trabajar con las organizaciones de sociedad civil y la comunidad. No olvidar que estamos en contexto de COVID y por tanto debemos utilizar y maximizar las oportunidades y considerar el financiamiento. A nivel de América Latina y el Caribe estamos retrasados. Sin embargo, tenemos 34.500 personas que están en PrEP. Si somos realistas, de estas 34.000 personas, 24.000 casi están o corresponden a Brasil. El resto podemos ver cómo ha ido en incremento y en la siguiente diapositiva podemos ver la distribución. Es decir, Brasil, que está por aquí, Brasil tiene casi 23.000 personas en PrEP, es decir, de las 34.000, casi 23.000 son de Brasil. Es decir, que es el país que más experiencia tiene en la implementación. Después tenemos Perú, tenemos Haití, tenemos República Dominicana, tenemos los pilotos de Colombia, tenemos alguna PrEP que se da en Centroamérica a nivel de Guatemala. Argentina tiene 5 pilotos de PrEP que vienen en desarrollo y que se viene incrementando. Encontramos dentro de la implementación barreras que no son solo de los implementadores, sino también de las personas que son usuarias de PrEP o usuarias potenciales. Y el primero es el desconocimiento, es decir, la mayoría no conoce que está disponible esto, aunque la mayoría demuestra estar interesada. Y dentro de las barreras encontraban, por ejemplo, estos estudios que se hicieron en Argentina y en Brasil, el miedo a ser positivo en la prueba inicial, el miedo a no poder ser adherente al tratamiento, pero un miedo importante también era la discriminación al momento de entrar en PrEP. ¿Por qué es importante trabajar con las organizaciones de sociedad civil? Porque el simple hecho de decir, bueno, yo comienzo PrEP hoy en día de servicios y aquí está la PrEP. Si las personas no saben que está la PrEP disponible, si no hacemos incidencia para que las personas acudan, si no tenemos la creación de la demanda y hacemos la capacitación para los usuarios, el reclutamiento, trabajar en lugares libres de estigma y discriminación y trabajar en un monitoreo tanto a nivel de la comunidad como a nivel de los servicios, la aceptabilidad puede ser baja y lo que planifiquemos pudiese ser no exitoso. Y lo que nosotros queremos es tener intervenciones exitosas para poder realmente tener un cambio o un impacto en la respuesta en la epidemia. Por ejemplo, de las cosas que Brasil hizo, empezó a ofrecer pruebas de VIH para pacientes hospitalizados con síndrome respiratorio, es decir, en todos los pacientes que tenían alguna sospecha de COVID o un síndrome respiratorio, empezó a ofrecer pruebas de VIH. Empezaron las dispensaciones multimensuales de antirretrovirales para terapia antirretroviral hasta por 4 hasta 6 meses. La recomendación para personas con VIH estables para reducir las frecuencias de consulta y seguimiento una vez al año, es decir, todos los que estaban controlados, solamente valorarlo una vez al año.
y dispensaciones multimensuales de PrEP. En vez de estar dando la PrEP cada mes, se daba la PrEP el primer mes y luego, si estaba estable, se le daba para 3 meses, o se le da para 3 meses, porque todavía lo están haciendo. La oferta de tratamiento antirretroviral para extranjeros que no pudieron regresar a sus países. La inclusión de personas con VIH de 18 a 59 años en el grupo prioritario de inmunización contra la COVID y la estrecha colaboración con todos los estados. Esto de la pandemia también tenemos que verlo como una oportunidad, el hecho de poder tener acceso a la virtualidad, a la telemedicina. Empezaron a hacer telemedicina, telementorías, teleprep y con apoyo de un médico y apoyo de médicos generalistas por el otro lado. Podemos ver de lo que ha hecho la COVID en la ampliación de la dispensación multimensual y las diversas publicaciones que han salido para apoyar el servicio de PrEP como una oportunidad para abordar la sífilis y otras infecciones de transmisión sexual. El punto del financiamiento es que a través del Fondo Estratégico de la OPS, la adquisición de la medicación es de $4 por mes. El número necesario a tratar que se ha calculado es de 13, que es mucho más bajo que la mayoría de las intervenciones farmacológicas. Diferentes modelos en la región han demostrado ser costo efectivos. La OPS tiene la disponibilidad de herramientas de planificación de PrEP y herramientas de testeo. Estas están disponibles en la web. Yo se las voy a compartir porque había pensado que la iba a poner aquí y después lo olvidé. Pero es totalmente gratuito, está totalmente accesible porque son herramientas que se han creado para facilitar la planificación en los países y también nosotros podemos apoyar con el entrenamiento, con el ejercicio, con la revisión de la data para poder tener el cálculo de las necesidades de testeos y de la planificación para la introducción y el escalamiento de la PrEP. También hay disponibilidad de cooperación técnica para ejercicios de optimización de esquemas de tratamiento y el uso adecuado de recursos. Tenemos todo un área en estimaciones y una herramienta que se llama QuantMed que ayuda a la cuantificación de las estimaciones, sobre todo para poder hacer un procurement adecuado y una transición ordenada. En relación al financiamiento y a la costo efectividad, hay publicaciones donde, por ejemplo, en Brasil, la PrEP se asociaba a un costo por año de vida salvado por debajo del Producto Interno Bruto de Brasil. Es decir, que la PrEP sería costo efectiva aunque valiera hasta un precio de $100 por mes de tratamiento, que es mucho más alto de lo que se ofrece para los países que tienen acceso al fondo estratégico. Y, por ejemplo, en el impacto de la costo-efectividad de la prevención combinada en escenarios dentro de mujeres transgénero en un modelo matemático que hizo Lima, la cobertura con PrEP de al menos del 15% de las mujeres trans con riesgo de exposición podía evitar entre 4 y 47% de las nuevas infecciones. Sin embargo, es muy importante que recordemos las intervenciones, es decir, testeo, PrEP, tratamiento temprano, adherencia y trabajo en poblaciones clave para que la respuesta tenga un impacto. Recordemos que la PrEP evita las nuevas infecciones en más del 90%, es aceptable para la mayoría de las personas, mejora la calidad de vida en las poblaciones en alto riesgo de exposición, es fácil de implementar, tiene un alto impacto en salud pública. Debemos de valorarla como una oportunidad para detectar y tratar las infecciones de transmisión sexual y es una intervención costo efectiva. Para hablar de trabajar en las desigualdades, tenemos que hacer que el testeo sea accesible y asequible para los que están más afectados. Decíamos, donde están las infecciones, donde están las nuevas infecciones, que son las poblaciones clave, las parejas de las personas con VIH. Ninguna intervención de prevención única es suficiente para reducir las nuevas infecciones. No solamente con PrEP vamos a reducir las nuevas infecciones, pero necesitamos la PrEP como parte de un paquete de prevención combinada para la reducción de las nuevas infecciones. Es importante trabajar en el cambio del paradigma hacia la prevención y hacerlos todos juntos. Para innovar es necesario que trabajemos con los sectores y con la comunidad y trabajar en el abordaje holístico centrado en la persona nos va a permitir optimizar estas oportunidades y trabajar además el abordaje de las infecciones de transmisión sexual para mejorar la respuesta y tener un impacto mejor en la salud sexual y en la salud general de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Hortensia. Doctora Catleya, ya está en directo.
Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señora. Bueno, no me deja ampliar, ok. En el día de hoy tengo el gusto de presentarles el programa piloto de PREP realizado en la ciudad de Bogotá, que inició a finales del 2019 y terminó en principios del 2021. Este programa hizo parte del proyecto interinstitucional de prevención combinada del VIH, en donde participaron 3 agencias de cooperación de Naciones Unidas, PNUD, UNPA, en donde UNPA se desarrolló toda la parte del preámbulo de PREP, lo que hablaba Hortensia ahorita, acerca de lo que es la necesidad de implementar la demanda. PNUD nos acompañó con todo el proceso de monitoreo y análisis de los datos para estimar los resultados en cuanto a los indicadores propuestos por la OMS. Y también tuvimos como socios implementadores a las IPS Profamilia y CISalud, quienes nos ayudaron con todo el abordaje clínico y biomédico de este programa. También tuvimos como socios a la Secretaría de Salud de Bogotá y a En Territorio, quienes hacen parte de todos los procesos de prevención combinada dentro de la ciudad de Bogotá y quienes nos apoyaron con todo el abordaje de la población que se abordó. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de este programa? Fue implementar una experiencia programática PREP que desde 2 instituciones prestadoras de salud abordaran a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres transgénero en la ciudad de Bogotá, en el año 2019 al 2021. Se está demorando en pasar la diapositiva. Para poder contextualizarlos en cómo se desarrolló y se planeó este programa piloto PREP, tomemos en cuenta los pasos de priorización e implementación de servicios PREP para las estrategias de salud pública. El primer paso es determinar los grupos poblacionales de incidencia de la población, en donde se tienen en cuenta las zonas geográficas. Colombia es un país muy diverso en geografía, cultura y densidad poblacional. Los grupos poblacionales a los que se encuentra mayor carga de la enfermedad y, por supuesto, las personas que tienen mayor grado de riesgo de infección por VIH. También el segundo paso sería dónde ofrecer la PrEP. Entonces, en este sentido, hay que tener en cuenta los sitios en donde se genera la mayor demanda, que pueden ser las instituciones y programas que ya tienen todo el proceso de salud sexual y reproductiva y incluido la prevención combinada, o establecimientos y programas que manejan toda la parte de prevención combinada en sitios específicos para abordar población clave. ¿Cómo iniciar los servicios de PrEP? Entonces, siempre se debe contar con instituciones que cuenten con todos los servicios que se quieren ofertar dentro del paquete de prevención. Y es importante tener en cuenta, específicamente para Colombia, tenemos algunos lineamientos de habilitación y estándares de salud pública que se deben cumplir, adicional a los que sean recomendados de la OMS. Y dentro de la oferta de PrEP se deben tener incluidos otros servicios de asesorías, deben ser servicios acogedores inclusivos, y también ofrecer otras alternativas para aquellos que no se adhieran a recibir PrEP como método de prevención de adquirir el VIH. Finalmente, el último paso de priorización es el seguimiento y la evaluación, en donde se hace el monitoreo mínimo que nos orienta la Organización Mundial de la Salud, y para el caso de Colombia, en lo que respecta a la seguridad del paciente, que está referido en los casos en que se debe considerar que hay riesgos y por los cuales se deben suspender la prueba. ¿Cuál fue la población beneficiaria teniendo en cuenta el primer paso de desarrollo e implementación? Primero, se estimó la incidencia de VIH de la Corte PrEP, en donde se tomó
o la estimación de población de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres transgénero en la ciudad de Bogotá, y se aplicó una incidencia del 0.95% por 100 personas al año que se esperan que se infecten por VIH. A esto se ajustó un porcentaje de pérdida de un 20% y por lo tanto tuvimos un total de 450 personas mínimo que debían participar dentro de este piloto para que fuera significativo. Los criterios de elegibilidad que se tuvieron en cuenta dentro de este programa piloto están asociados al riesgo sustancial de contraer la infección por VIH. Ya Hortensia nos explicó cuáles son los riesgos que se estiman desde la OMS. Además de ello, también como se trataba de un proyecto, de un programa piloto, se implementaron algunos riesgos de elegibilidad, unos que tenían un criterio exclusivo, donde las personas deberían ser hombres que tienen relaciones sexuales con hombres o mujeres transgénero, personas mayores de edad, mayores de 18 años para el caso de Colombia, tener un resultado no reactivo para VIH por prueba rápida y expresar aceptación para entrar a la corte PrEP. Y al menos uno de los criterios inclusivos en los que se determinó que si tenía una pareja sexual con VIH sin supresión virológica y supresión virológica desconocida y sostuviera relaciones sexuales sin condón con esta persona o que tuviera un uso inconsistente del mismo. Además, personas que no necesariamente tuvieran relaciones sexuales con personas con VIH, pero que sí tuvieran el riesgo sustancial con algunas conductas de una o más relaciones sexuales sin condón en los últimos 6 meses, pareja sexual con uno o más factores de riesgo de contraer el VIH, haber presentado una o más ITS en los últimos 6 meses o haber indicado la necesidad de utilización de PEP en los últimos 6 meses. Dentro del proceso de selección de los participantes, entonces, se realizaron 2 filtros. El primer punto de selección se estableció bajo el diligenciamiento de una encuesta online en donde las personas podían hacer la autoevaluación de riesgo sustancial de adquirir VIH. Esto lo realizaban después de todo un proceso de sensibilización, de los cuales les hablará más en otra sesión, de cómo realizaron este proceso pedagógico de sensibilización a la población. Y después de resolver esta encuesta online, se tenía una verificación automática de cumplimiento de los primeros 4 criterios de inclusión dentro del proyecto. Luego, de esas personas que se seleccionaban, se hacía una cita de asesoría, ya fuera con un profesional de enfermería o con un gestor comunitario, en donde se explicaba qué era la PrEP y se hacía el primer tamizaje con pruebas rápidas de VIH. Las personas que salían elegibles de este proceso se incluían dentro de una cita médica en los centros PrEP y finalmente las personas elegibles iniciaban PrEP y que aceptaban usar PrEP, comenzaban con su proceso. Entonces, ¿qué tuvimos de resultados? Tuvimos 4.254 personas que respondieron la encuesta online, 3.630 personas se identificaron como hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres transgénero, 3.216 personas cumplieron con todos los criterios iniciales de elegibilidad y se identificaron con el riesgo sustancial de adquirir la infección. Luego a estas 3.216 personas se ofertó 1.026 citas habilitadas para hacer asesoría con gestor o con el personal de enfermería. Y finalmente, de esas 1.026, 584 citas fueron efectivas, en donde se determinó que una población de 546 personas para el inicio de PrEP. También durante este proceso ellos podían elegir si lo realizaban de modo particular o de modo subsidiado. El modo subsidiado fue hecho por el presupuesto del programa piloto. Los participantes que conformaron la corte entonces fueron 537 personas de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que
equivale al 98% de los participantes, y mujeres transgénero, que fueron 9 personas, equivaliendo al 2% de los participantes. Podemos ver que la mayoría de los participantes se situó dentro de las edades de 25 y 49 años, y que de los 543 participantes, 87 pertenecían al régimen particular, o sea que pagaban su PREP, y 459 estaban por la metodología subsidiada. Entonces, ¿dónde ofertamos PREP? Como les comenté, 2 IPS nos apoyaron, fueron nuestros socios estratégicos de implementación, los cuales se verificó que cumplieran con los criterios que la OMS establece dentro de sus guías, por lo menos hasta el año 2019, y también toda la normatividad local que se refiere sobre todo a la habilitación de servicios en salud, que está en Colombia bajo la norma 3100. Y lo primero que se verificó es que la IPS tuviera habilitados los servicios de consulta general, toma de muestras de laboratorio clínico y servicios farmacéuticos de baja complejidad, en donde se tuviera almacenamiento y dispensación de medicamentos. Dentro de estos estándares de habilitación, además, que contarán con una infraestructura física que concordara con la oferta de servicios, y además la implementación de actividades educativas individuales. Acuérdense que la PREP no solamente se refiere a la oferta de un medicamento, sino también a una estrategia de cambio comportamental en las personas. Se verificó que se contara con el personal mínimo requerido, que se tuviera un soporte administrativo con herramientas tecnológicas que permitiera hacer un seguimiento a las cohortes, y tener también la voluntad, por supuesto, de participar, lo que concierne a una implementación de capacitaciones en el recurso humano y otros tipos de recursos que se tuvieron que adaptar dentro de estas instituciones prestadoras de servicio. Finalmente, se debía contar con la aceptabilidad y credibilidad de las poblaciones beneficiarias, porque recuerden que es muy importante tener la aceptación y la cercanía con esta población para que haya una total adherencia, y finalmente contar con una trayectoria de experiencia de investigación. ¿Qué se ofertó, qué paquete se ofertó en este programa piloto? Entonces, se ofertó los antirretrovirales tenofovir disoproxil fumarato más centricitabina, que es de uso diario. También se realizaba dentro de las consultas tamizaje para VIH, sífilis, hepatitis B y hepatitis C por medio de pruebas rápidas, y la determinación por medio de sintomatología de gonorrea y clamidia. También, como valor agregado, y esto no se encuentra dentro de las guías de la Organización Mundial de la Salud, se implementó la vacunación de hepatitis B para aquellos que habían referido no tener o tener esquemas incompletos de vacunación para hepatitis. Dentro del esquema del seguimiento a la corte PREP, se realizó mediante un esquema de seguimiento de un año. Como podemos ver, se hizo una primera cita de ingreso en donde se realizaban todas las pruebas. Perdón, y me faltó mencionar que dentro de las pruebas realizadas también estaba la determinación de creatinina para verificar que el aclaramiento fuera superior al 60, y se inició con una cita de ingreso, y finalmente, y luego hubo una cita posterior a un mes, luego a los 3 meses de inicio, 6 meses, 9 meses y 12 meses. Dentro de este seguimiento, importante tener en cuenta que el reclutamiento de las personas en PREP empezó en octubre del 2019 y terminó en febrero de 2020, empezando todo el tema de la pandemia, y se terminó de implementar hacia febrero del 2021. ¿Qué generó la pandemia? Tuvimos que hacer algunos cambios que nos llevaron a
a hacer el seguimiento mediante citas virtuales, visitas domiciliarias para toma de muestras, envío a domicilio de la PREP y también tener en cuenta que además de la pandemia también tuvimos muchos problemas o intervenciones de orden público a nivel nacional en la época de reclutamiento que pudieron hacer que este programa piloto decayera, pero al contrario, toda la innovación de la estrategia de atención nos permitió terminar de manera exitosa el programa piloto. ¿Cómo se realizó el monitoreo? Entonces se verificó la adherencia al programa piloto PrEP. En esta tuvimos que el 67.95% de las personas que empezaron el piloto terminaron. Esto es un buen dato, dado que hay pilotos en otros países donde han tenido una adherencia al programa similar y no han estado en contexto de pandemia. Tuvimos un cierre final de 371 personas, en donde hubo un retiro de 19 personas, es decir, el 3% de las personas tomaron la decisión de retirarse y cerraron el ciclo de atención, y 156 personas que concierne a un 29%, decidieron abandonar y de las cuales no se tuvo una respuesta de decisión de dejar el proyecto PrEP. En cuanto a la adherencia al medicamento, entonces, tomando dos indicadores de adherencia, la semanal y mensual, tenemos que la adherencia semanal se mide cuando hay personas que toman 4 o más píldoras durante la semana, y la mensual cuando se deja de tomar menos de 5, máximo 5 píldoras al mes. Tuvimos que la adherencia fue alta en durante todas las citas de control que se verificó la misma, teniendo como menor estado de adherencia en la tercera cita control, donde tuvimos el 92.59%, y finalmente se evaluaron los indicadores de monitoreo de los programas PrEP que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud, en donde tenemos 4 específicos. El primero es la aceptación de la PrEP, la continuación, la prevalencia de la toxicidad y positividad de VIH en personas a quienes se les ha recetado PrEP. Entonces, teniendo en cuenta la aceptabilidad, tuvimos una gran aceptabilidad en la población que fue identificada con el riesgo sustancial de infección por VIH. Vemos que la mayoría de las personas fueron mayores de 25 años y la aceptabilidad en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres fue el 93.55%. En la población transgénero fue el 90%, y aquí tuvimos un ingreso de una persona que no tuvo todo el proceso de preselección y por tanto fue una falla durante el reclutamiento del programa piloto, que finalmente no trastornó, pero sí se identifica como no cumplimiento a la estrategia de reclutamiento. Finalmente tuvimos una aceptación de 93.49%. Además de ello, tuvimos una continuidad, y aquí refiriéndose a continuidad como las personas que durante 3 meses continuos tuvieron la adherencia al piloto, a la PrEP, perdón, es del 90.48%. Además de eso, no se encontró ninguna persona que presentara toxicidad o aclaramiento de creatinina menor al 60%, por lo que se considera que este indicador está en 0%, y las personas que decidieron dejar la PrEP por algunos efectos secundarios, como las náuseas y ese tipo de efectos, fue del 1.47%. Y finalmente, lo que nos permite evaluar el impacto de la PrEP, tuvimos 0 personas con seroconversiones de VIH asociadas a falla de PrEP. Tuvimos durante el piloto 2 personas con reactivas, y se pensó, se definió, se concluyó que fue porque se les realizó como primera prueba de entrada al diagnóstico a la corte PrEP
las pruebas de tercera generación y estas personas pudieron haber estado en periodo de ventana inmunológica y por los cuales se detectaron como reactivos en la segunda cita de control. Un falso positivo que luego se determinó como negativo en diagnóstico y un diagnóstico previo fallo en el proceso de selección. También se hizo la detección en cuanto a las otras infecciones de transmisión sexual, en su seguimiento tenemos que el 71% de las personas que entraron a PrEP tuvieron pruebas reactivas para sífilis, el 0.18 para hepatitis B, el 1.09 para hepatitis C y finalmente tuvimos en el seguimiento de la corte, tuvimos detección de del cambio de alguna de esas tamizajes de ITS en 62 personas, que equivale al 11% de las personas que estaban en la corte. Finalmente, como conclusiones tenemos que la receptividad fue muy buena y esto se debe a todo el proceso que se realizó previo al desarrollo del programa piloto y se tuvo gran adherencia. La innovación de las estrategias permitió continuar con la corte a pesar de que ocurrió todo lo que suscitó la pandemia por COVID-19 y la adherencia al tratamiento antirretroviral fue superior al 92%. Finalmente, la adherencia al programa piloto con un 68%, aún con pandemia y problemas de orden público, pues nos da un resultado muy efectivo de lo que fue el programa PrEP y definitivamente incluir toda la estrategia de tamizaje de las ITS antes de empezar la corte PrEP nos permitió evidenciar que como refería Hortensia, esto es un modo en donde se aumenta la notificación, pero no de alguna manera pudo incidir en aumento de casos de PrEP. Como les referí, en las siguientes participaciones y módulos vamos a tener mayor profundidad acerca de lo que fue la intervención clínica por parte de las IPS implementadoras y las estrategias de abordaje y de búsqueda de demanda por parte de UNPA y monitoreo por parte de PENO. Muchas gracias. Bueno, doctora Abella, doctora Hortensia, muchísimas gracias por las excelentes presentaciones. En el chat los participantes han señalado, digamos, el agradecimiento por estos valiosos aportes que nos ayudan a poder identificar los elementos clave para estructurar de la mejor manera estos programas en el país. Hay una serie de preguntas, voy a arrancar por la doctora Hortensia. Frente al estudio PROUD que comentó, uno de los participantes señala que había leído sobre la posible interferencia entre la terapia hormonal que afirma el género en mujeres trans con la eficacia de la PrEP. ¿Se sabe algo, digamos, al respecto en este momento, frente a este punto? Lo que la OMS recomienda, ¿verdad? Porque no hay suficiente evidencia todavía de la utilización de PrEP on demand en el contexto de terapia de afirmación hormonal en mujeres transgénero y PrEP. Lo que se considera es que las mujeres transgénero que quieran utilizar PrEP o que sean candidatas para utilizar PrEP, lo hagan con la PrEP diaria, ¿verdad? Estos son o la suposición son por cambios en la farmacocinética de los medicamentos, pero en realidad es porque no hay suficiente evidencia para afirmar lo contrario. Entonces necesitamos más personas en PrEP para poder tener una mayor base de evidencia y poder dar una mejor recomendación. Por el momento, mujeres transgénero que no están utilizando hormonas para afirmación hormonal, para afirmación de género, pudieran ser candidatas también para PrEP on demand. Es decir, el uso de la hormona es lo que nos hace recomendar PrEP diaria. Pero sí pueden utilizar PrEP perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Doctora Catleya, una pregunta que nos envían.
En una de las diapositivas señalaba, había una gráfica sobre diagnóstico tardío y una persona pregunta cuál es el punto de corte que se utilizó allí para determinar ese diagnóstico tardío. ¿Se refiere a las personas que se identificaron con reactividad después de inicio de la PrEP? Yo creo que sí. Realmente, cuando se realizó el abordaje de las personas que surtieron la primera etapa de inclusión dentro del proyecto PrEP, se realizó el tamizaje de VIH con pruebas de tercera generación. Estas determinan anticuerpos contra el virus y no antígeno, lo que suscitó que esas personas que estaban no reactivas en un comienzo, en la segunda cita de control que se llevó a cabo al mes exacto, al realizarse la prueba de tamizaje se identificaron como reactivas para VIH. Entonces, por ese motivo es que se identificó que podían ser, que estaban dentro de un periodo de ventana inmunológica en el momento que entraron dentro del piloto PrEP. Perfecto, muchas gracias. Doctora Hortensia. No sé si la pregunta, estaba tratando de ver dónde estaban las preguntas porque no sé si se refería a la diapositiva del diagnóstico tardío. Es cuando en el indicador GAM, el indicador de monitoreo GAM, que es la respuesta de SIDA en los países, el indicador que habla de diagnóstico tardío es el CD4 por debajo de 350 células al momento del diagnóstico, o sea, el primer CD4. Entonces, por eso es que ese es el que nosotros consideramos como indicador de diagnóstico tardío. El primer CD4 que se incluye al momento del diagnóstico, cuando se le hace el diagnóstico al paciente. No tenemos ahorita otros mejores indicadores, estos son indicadores programáticos y clínicos. Hay algunas otras aproximaciones para buscar diagnóstico reciente, diagnóstico tardío, pero en realidad esta es una aproximación que nos dice. Otra cosa que podríamos hacer para valorar el diagnóstico tardío es la presencia de infecciones oportunistas. Es decir, si nosotros mejoramos el registro de infecciones oportunistas y mejoramos el registro de la enfermedad avanzada de VIH, vamos a ver que estamos teniendo todavía alta carga de mortalidad. La mortalidad anda alrededor del 45%, porque los pacientes aún en la época de la terapia antirretroviral altamente activa están falleciendo por infecciones oportunistas. Entonces sería interesante analizar su cohorte y verla. De hecho, lo que tienen en el reporte del GAM, pues yo no lo traje a esta presentación porque no era el tema, pero lo pueden tomar como análisis para las siguientes presentaciones y ver exactamente en qué medida el país necesita acelerar el paso, porque este gráfico es casi igual en todos los países. Perfecto. Gracias, doctora Peralta. Doctora Peralta, también para usted una pregunta sobre que hace uno de los participantes, quiere profundizar sobre el tiempo durante el cual se puede utilizar los tratamientos de pre y post exposición. No sé a qué se refiere con los tiempos, pero hagamos el ejemplo, ¿no? O sea, yo soy el médico y tengo un usuario que viene a pedirme que quiere recibir PrEP. En ese momento yo tengo que hacer la valoración de las preguntas y determinar si el paciente ha tenido un contacto sexual en las últimas 72 horas donde haya podido tener una infección aguda por VIH. Si eso es así, es decir, si se le rompió el condón, es un hombre que tiene sexo con hombre, era un sexo anal, sin preservativo o bajo chemsex o sexo de riesgo, ese paciente debe ir a PEP, ¿sí? Y luego de recibir su ciclo de PEP, puede pasar a PrEP. De su ciclo de PEP, una prueba de VIH que esté negativo, puede pasar a PrEP. Y luego puede seguir en PrEP. Si es un hombre que tiene sexo con hombre o una mujer transgénero que no tiene afirmación hormonal, puede utilizar PrEP on demand. Si quiere usar PrEP diaria, puede utilizar PrEP diaria.
¿no? Tenemos que estar claros que la protección no inicia el día 0, en lo que van aumentando las concentraciones, más o menos la concentración y la protección empieza más o menos al día 7, que es donde se han encontrado las mayores concentraciones de tenofovir a nivel del recto. Entonces, siempre se le tiene que dar toda esa información a la persona. Y para las modalidades de PrEP, pues es un poquito más complejo, pero el 2+2+1 se tiene que hacer cuando las personas pueden planificar sus relaciones sexuales. Es decir, si yo tengo poca frecuencia de relaciones sexuales y sé que voy a tener sexo el martes, entonces yo comienzo a prepararme, ¿no? Por lo menos 2 horas antes, tomo la dosis de carga y ya luego tengo mis relaciones sexuales y sigo. La temporada de riesgo es variable, eso es importante. Cuando Catley hablaba de adherencia, de continuación y de retención, son conceptos que en PrEP deben ser más flexibles que en terapia antirretroviral. Porque PrEP no es un tratamiento antirretroviral completo porque la persona no tiene VIH. Es decir, yo puedo comenzar con mi PrEP hoy porque yo percibo que estoy en riesgo y yo pido la PrEP y luego estoy soltera, ya no tengo pareja, no tendría por qué seguir tomando PrEP. Lo que tengo es que comunicarme con mi proveedor, con mi médico, decirle, mire, ahorita no voy a continuar y eso no representa ningún problema. Si yo vuelvo a tener en 1, 2, 3 meses otra pareja, debe volver a comenzar el abordaje, volverme a hacer la prueba de VIH, hacerme otra vez la historia clínica y volver a comenzar el proceso. Es decir, el paciente puede entrar y salir de los diferentes esquemas según la estacionalidad y la valoración del riesgo. No sé si esto contesta la pregunta. Sí, perfecto, doctora Hortensia, muchísimas gracias. Una pregunta para la doctora Catleya sobre la experiencia de la implementación del piloto en Bogotá. Pues, digamos, es claro que una adherencia excelente, una buena adherencia, a pesar de las dificultades que impuso la pandemia, y la inquietud sobre lo que quisieran de pronto profundizar los participantes, quienes nos están escuchando, es acerca si ustedes tienen identificado esos factores críticos o esenciales que contribuyeron a garantizar una implementación exitosa del programa PrEP en el piloto que se implementó. Claro que sí, César. Nosotros tenemos muy identificadas las barreras y todo lo que son lecciones aprendidas a partir del piloto. Sin embargo, no las mencioné en este momento porque la mayoría están asociadas a la implementación que se hizo in situ de las instituciones prestadoras de servicio y no quería quitarles el punto de explicación que van a tener ellos en sus presentaciones. Pero definitivamente para la OPS la mayor lección aprendida es la identificación de todos los riesgos que se pueden tener durante la implementación de un ejercicio programático en el país, teniendo en cuenta, por ejemplo, la sindemia del COVID, teniendo en cuenta otras acciones que pueden intervenir en que las personas puedan acceder a un programa de atención en el que tuvieron toda la intención de estar, pero que por razones que no son las inherentes a su voluntad, puedan haber influido en que abandonara la PrEP. Entonces, la innovación y la disposición al cambio fue la que permitió que tanto desde la coordinación del programa piloto como desde la implementación en las instituciones prestadoras de servicio se pudieran realizar todos los cambios que se generaron, que fueron en todos los puntos de atención. Y los quiero invitar a la presentación de CESalud y Profamilia, en donde se va a tener a profundidad, paso por paso, cómo ellos implementaron cada una de las estrategias biomédicas que hacen parte de la PrEP y les van a mostrar el detalle para que ustedes como implementadores puedan tomar ejemplo. Perfecto, muchas gracias y me da pie para hacer una publicidad de la próxima sesión que tenemos en 8 días. Hay varias preguntas en el chat referentes a la guía de práctica clínica que se adoptó en el país el año pasado, a final del año,
sobre la cobertura de los medicamentos, la cobertura del autotest, las indicaciones de la organización de estos programas. Frente al particular no voy a hacer las preguntas porque va a ser tema central de la próxima sesión, con participación del Ministerio de Salud y Protección Social, que nos va a contar ya un poco más en detalle estos elementos de la guía de práctica clínica que quedaron en la actualización reciente, y vamos a profundizar también de la mano del PNUD y del UNFPA algunos apartados también o algunos elementos sobre la implementación del piloto en Colombia. La siguiente sesión en 15 días será ya como lo señala Catleya, con Profamilia y con CIDESalud, que fueron las instituciones prestadoras de servicios de salud que implementaron o participaron en la implementación del piloto, y quienes ya nos van a contar más en detalles algunos elementos más operativos de la implementación del mismo. De pronto, antes de cerrar, quisiera hacer una pregunta que, si bien puede ser más para el Ministerio de Salud, aprovecho pues que Catleya conoce muy bien del tema también aquí en el país. Preguntan acerca del grado de implementación del autotest en Colombia, digamos, cuál es el estado actual y si desde el gobierno nacional hay alguna intención de pronto de generar alguna directriz frente al tema. Claro que sí. En la guía de manejo clínico que se actualizó el año pasado, se incluyó el autotest como una de las estrategias de tamizaje dentro del algoritmo diagnóstico. Esto abre la oportunidad de que se pueda implementar a nivel nacional. Una de las razones por las cuales no se ha iniciado es porque hasta hace muy poco las casas comerciales que ofertan este tipo de pruebas han comenzado a hacer todos los solicitudes de registro sanitario a nuestra entidad sanitaria INVIMA. Y por el lado de la contraparte nacional, Ministerio de Salud, están trabajando fuertemente con el IETS en la implementación de una guía para la realización de pruebas de autotest. Entonces, se está haciendo todo lo necesario para poder empezar lo antes posible. Sin embargo, es importante que todos comencemos a involucrar esta estrategia ya dentro de nuestras metodologías de abordaje e inicio de tamización de personas que están en riesgo de tener la infección por VIH. Perfecto. Doctora Peralta. Sí, me gustaría hacer un comentario en general. Cualquier respuesta y de lo que hablaban antes de la implementación y del autotest y de cómo organizar el servicio de PrEP. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud es establecerlo dentro de la respuesta nacional al VIH. Es decir, debe estar incorporado en una guía de práctica clínica, un lineamiento operativo, y debe ser una respuesta multisectorial. Es decir, no puede haber solo responsabilidades por parte del ministerio, sino que tiene que haber responsabilidades conjuntas con la comunidad y con otros sectores que brindan la provisión de servicios. Eso va a depender del modelo de provisión de servicios que existe en el país. Pero definitivamente es necesario hacer este trabajo para que los servicios realmente sean amigables, es decir, que puedan tener personal capacitado, que tenga las competencias, pero que también tenga la sensibilización. Algunas de las experiencias, porque nos piden las experiencias exitosas, pero también hay que hablar un poco de las experiencias no exitosas. Es decir, ¿qué pasaría si colocas un servicio de PrEP, pones el medicamento de PrEP, pero la gente no llega? O sea, si las personas no llegan, si las personas no saben que el servicio está disponible, es muy difícil y la intervención puede considerarse como no exitosa, para no decir otra palabra. Entonces, en este trabajo conjunto, la sociedad civil tiene un rol muy importante, que es la generación de la demanda. La generación de la demanda es el decir, bueno, necesitamos tener autotest, necesitamos tener PrEP, y la aceptabilidad dentro de la sociedad civil, una vez que está capacitada, sensibilizada y se han hecho transferencias de competencia, es muy alta. Es decir, es muy alta, no tiene que haber una presunción
de que las personas dentro de la población clave no van a querer tomar la medicina. Entonces, la recomendación a los ministerios de salud es que traten de tener un liderazgo fuerte, una participación amplia, una comunicación efectiva y una estrategia intersectorial. Si hacen esas 4 cosas, probablemente van a tener una implementación exitosa. Una buena planificación, y para eso voy a tomarme el comercial otra vez de poner a la disposición la herramienta de planificación y de estimaciones. Es muy fácil. Se la voy a mandar a Catleya. Es un link que está totalmente abierta en la web, pero también ya tiene un manual y también tenemos la herramienta de planificación de testeo, porque es que si no arrancamos con el testeo, y por eso es que la presentación comienza con el testeo, necesitamos tener a las personas que vamos a testear. Los positivos, vincularlos a tratamiento rápidamente, y los negativos, hacerle la valoración de riesgo sustancial y meterlos a un programa de PrEP a aquellos que cumplan los requisitos. Si nosotros empezamos a trabajar así, lo empezamos a hacer de forma organizada y sobre todo juntos, probablemente vamos a poder construir un continuum de prevención y atención que sea realmente efectivo para tener un impacto en la reducción de las nuevas infecciones. Necesitamos trabajar en los positivos que estén en tratamiento y estén suprimidos. Es como un rompecabezas, ir poniendo las piezas para poder realmente avanzar juntos. Ese sería mi último comentario, quizás. Bueno, excelente, doctora Hortensia. Doctora Catleya, mil gracias. Justamente ASEMI, como entidad que asocia a las principales EPS o aseguradoras del país, reconoce que la implementación de la PrEP no es simplemente una dispensación de medicamentos, requiere un enfoque programático, integral, en el marco de la prevención combinada, requiere un abordaje intersectorial, y por eso es que arrancamos por estos espacios de análisis, de difusión, digamos, de generación de capacidad también, de reconocer qué se ha hecho ya, qué herramientas se encuentran disponibles, que podamos usarlas para la estructuración de estos programas y para reconocer también qué elementos son los clave de coordinar y de concertar con los usuarios, con las comunidades, las organizaciones de base comunitaria, con las secretarías de salud y con otras entidades que están allí involucradas. Y pues creo, a modo de representar a las personas que nos han acompañado el día de hoy, ustedes nos han dado unos elementos muy valiosos para avanzar en este camino. Aprovecho entonces para hacer un anuncio. Al final, en el enlace, vamos a publicar este video, esta sesión, en el canal de YouTube de ASEMI, y abajo del video vamos a poner los enlaces para los diferentes instrumentos y las herramientas de la OPS que nos van a facilitar. Igualmente, todas las personas como se han inscrito, a través de sus correos les podemos hacer llegar también la información, también de la documentación y las herramientas que se han generado a través de la implementación del piloto en Bogotá, que creo que las podemos compartir para tener un insumo de partida que nos permita avanzar más rápido en la implementación de estos programas en el país. Recordar, la próxima sesión es en 8 días a la misma hora, de 8 a 9:30. Vamos a hablar de guía de práctica clínica y vamos a hablar también de algunos elementos de la implementación del piloto en Bogotá, más visto desde el tema de comunicaciones y de la estrategia de comunicación y de adherencia, y de unas herramientas que se utilizaron también en la implementación. Muchas gracias de nuevo a todos los participantes y a la Organización Panamericana de la Salud que nos acompañó el día de hoy con un par de intervenciones de gran calidad. Muchas gracias.